El sol abrasador del mediodía caía como un manto de fuego sobre las calles polvorientas del barrio marginal, donde el asfalto agrietado exudaba un calor que hacía ondular el aire. El olor a tierra húmeda persistía en el ambiente, remanente de una lluvia fugaz que había caído esa mañana, mezclándose con el hedor acre de la basura acumulada en las esquinas y el humo distante de alguna fogata improvisada. Rayo, un filote de apenas 3 meses, trotaba con cautela por el terreno baldío que separaba las casuchas de lata y cartón. Su pelaje moteado, una mezcla irregular de marrones y grises que lo camuflaba entre las sombras urbanas, estaba salpicado de polvo y barro seco. Sus ojos ámbar, grandes y curiosos, escaneaban el suelo en busca de cualquier migaja olvidada, un hueso roído, un pedazo de pan endurecido, algo que calmara el vacío punzante en su estómago. Rayo no recordaba mucho de su madre. Solo flashes borrosos de calor maternal y leche tibia, antes de que el mundo se volviera un caos de ruidos y abandonos. Ahora, solo en las calles, había aprendido a sobrevivir por instinto, esquivar los autos que rugían como bestias, robar sobras de los contenedores sin ser visto, y huir de las manos humanas que a veces traían caricias, pero más a menudo, golpes. Ese día, el hambre lo impulsaba más allá de su cautela habitual. Olfateaba el aire, captando el aroma tentador de algo frito proveniente de una casa cercana, cuando un sonido lo alertó, risas infantiles, agudas y salvajes, como un coro de pájaros enloquecidos. El terreno baldío era un improvisado campo de fútbol, delimitado por piedras y latas vacías que servían de porterías. Un grupo de niños, entre 8 y 12 años, corría de un lado a otro, pateando una pelota imaginaria o lo que encontraran a mano. Lideraba el juego Mateo, un chico de 10 años con el cabello revuelto y una camiseta raída del equipo local, manchada de tierra y sudor. Sus ojos negros brillaban con esa mezcla de inocencia y travesura que solo los niños de la calle poseen. «Vamos, muchachos. Hoy ganamos el campeonato», gritaba Mateo, agitando los brazos como un director de orquesta. Sus amigos, un puñado de chiquillos desaliñados con pantalones cortos y pies descalzos, respondían con vítores y empujones juguetones. Rayo se acercó demasiado, atraído por el bullicio que prometía distracción y quizás comida caída. Pero antes de que pudiera retroceder, una mano pequeña lo atrapó por el lomo. Era Mateo, quien lo levantó en el aire con un grito de triunfo. «Miren lo que encontré». «Un balón perfecto», exclamó, riendo mientras Rayo pataleaba en vano, sus patitas delgadas arañando el vacío. Los otros niños se congregaron alrededor, curiosos y excitados. «Sí, es chiquito pero se mueve solo», dijo uno de ellos, un niño regordete llamado Pablo, con una sonrisa que mostraba dientes faltantes. «No, déjenlo ir», protestó débilmente una niña llamada Ana, la única del grupo, pero su voz se perdió en las carcajadas generales. Desde la perspectiva de Rayo, el mundo se volvió un torbellino de confusión y terror. El agarre de Mateo era firme pero no cruel, solo juguetón, como si él fuera un juguete vivo. El olor del chico lo invadió, sudor infantil mezclado con jabón barato y algo más, un rastro familiar que le erizó el pelaje. ¿Dónde lo había olido antes? No tuvo tiempo de pensarlo. Mateo lo colocó en el suelo, en el centro del campo, y retrocedió unos pasos. «El partido comienza. Yo soy el capitán», anunció Mateo. Rayo, desorientado, intentó huir hacia el borde del terreno, pero una patada ligera de Pablo lo envió rodando hacia el otro lado. El impacto fue como un trueno en su cuerpo frágil, el pie descalzo golpeó su costado, enviando ondas de dolor que le cortaron la respiración. El juego se intensificó. Los niños corrían, gritaban instrucciones y se pasaban a Rayo como si fuera una pelota. «Pásalo fuerte, que no se escape», ordenó Mateo, y otro niño, un flaco llamado Luis, obedeció con una patada más fuerte. Rayo voló por el aire, girando en un remolino de cielo y tierra, aterrizando con un golpe sordo contra el suelo polvoriento. El polvo se levantó en una nube, irritando sus ojos y nariz. Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, donde se había mordido la lengua en la caída. Cada patada era un estallido de agonía, una en el vientre que lo dejó sin aire, otra en la pata trasera que envió un fuego ardiente por su pierna. Sus gemidos se perdían en las risas de los niños, que interpretaban sus intentos de escape como parte del divertimento. En su mente, Rayo no entendía el porqué. Los humanos eran enigmas, a veces daban comida, otras veces dolor. «Por favor, deténganse», pensó,
como si sus pensamientos pudieran ser un ladrido que los alcanzara. Interpretaba sus gritos como amenazas primitivas, ecos de un mundo donde los débiles eran presas. Intentó rodar hacia un lado, cojeando por la pata herida, pero Mateo lo interceptó de nuevo. ¡Gol! Lo metí en la portería, celebró el chico, levantando los brazos en victoria mientras Rayo yacía jadeante junto a una lata oxidada. El sol seguía quemando, y el sudor corría por las frentes de los niños, pero el juego no paraba. Rayo sentía el latido acelerado de su corazón, como un tambor de guerra en su pecho pequeño. El olor a tierra húmeda se mezclaba ahora con el de su propio miedo, un aroma acre que lo mareaba. En un momento de pausa, cuando los niños discutían una falta imaginaria, Rayo reunió fuerzas para un último intento de fuga. Corrió cojeando hacia el callejón adyacente, pero Luis lo alcanzó y lo pateó de nuevo. Esta vez, el dolor fue cegador, algo crujió en su pata delantera derecha, un hueso frágil que cedió bajo la presión, pero en ese instante de agonía, algo primitivo despertó en Rayo. Cuando Luis se acercó para recogerlo, Rayo giró la cabeza y mordió con toda la fuerza de sus dientes de leche. El niño gritó, retrocediendo con la mano sangrando. «Me mordió». «El perro me mordió», exclamó Luis, con lágrimas en los ojos. Los otros niños se detuvieron, mirando a Rayo con una mezcla de sorpresa y respeto fugaz. Mateo se acercó con cautela, extendiendo la mano. «Tranquilo, perrito, no te haremos más daño», murmuró, pero su voz temblaba. En ese momento, Rayo olfateó de nuevo ese aroma familiar en Mateo, era el mismo olor que había en una manta vieja donde su madre lo había dejado, cerca de la casa del chico. ¿Una conexión pasada? El pensamiento fugaz lo confundió, pero el instinto de supervivencia prevaleció. Aprovechando la distracción, Rayo se escabulló cojeando hacia el callejón oscuro, su pata herida arrastrándose dolorosamente por el suelo. Las risas de los niños se convirtieron en murmullos de culpa, pero nadie lo persiguió. El terreno baldío quedó atrás, y Rayo se internó en las sombras, donde el aire era más fresco y el olor a basura lo guiaba hacia un posible refugio. Sin embargo, mientras avanzaba, un aullido lejano cortó el aire, un sonido profundo y melancólico que parecía llamarlo desde las profundidades de la ciudad. Rayo levantó las orejas, sintiendo un tirón inexplicable hacia ese llamado. Al mismo tiempo, el cielo se oscureció repentinamente, nubes negras se acumulaban con rapidez, y el viento traía el promesa de una tormenta furiosa. Gotas gruesas comenzaron a caer, amenazando con inundar las calles y arrastrar todo a su paso, incluyendo a un filote herido y solo. Rayo se acurrucó bajo un cartón empapado, jadeando, mientras el trueno retumbaba como un gigante enfurecido. ¿Sobreviviría a la noche? El aullido se repitió, más cerca ahora, y la lluvia se intensificó, convirtiendo el callejón en un río improvisado. El agua fría lamía sus patas, arrastrando su pequeño cuerpo hacia lo desconocido. La tormenta rugía como una bestia enfurecida sobre la ciudad, descargando torrentes de agua que convertían las calles en ríos turbulentos. Rayo cojeaba desesperadamente por el callejón, su pata herida enviando punzadas de dolor con cada paso irregular. El agua fría empapaba su pelaje moteado, pegándolo a su cuerpo delgado y haciendo que el frío se filtrara hasta sus huesos. El olor a tierra saturada y basura arrastrada lo envolvía, mezclado con el hedor metálico de su propia sangre que goteaba de un corte en el hocico. Cada gota de lluvia golpeaba como un martillo, amplificando el eco de sus jadeos en el estrecho pasadizo. El aullido lejano que había oído antes se repetía ahora con más insistencia, un lamento que cortaba el estruendo de los truenos, como si el viento mismo lo llamara hacia las profundidades. Instintivamente, Rayo buscó refugio. Sus ojos ámbar, nublados por el agotamiento, divisaron una rejilla rota en el suelo, un hueco oscuro que prometía escape del diluvio. Se arrastró hacia ella, ignorando el ardor en su pata, y se coló por la abertura estrecha. El descenso fue un caos de resbalones y caídas, el concreto húmedo y resbaladizo lo hizo rodar varios metros hasta aterrizar en un charco fétido. El alcantarillado abandonado era un laberinto subterráneo, donde el eco de gotas de agua resonaba como un pulso constante, un corazón latiendo en las tinieblas. El hedor a podredumbre era abrumador, un cóctel nauseabundo de aguas residuales, moho y desechos orgánicos que se habían acumulado durante años. El tacto frío del concreto contra su vientre herido lo hizo tiritar, pero al menos aquí, el rugido de la tormenta se amortiguaba,
convirtiéndose en un murmullo distante. Rayo se acurrucó en un rincón seco, lamiendo su pata herida con cuidado. El dolor era un fuego constante, pero el instinto le decía que debía limpiarla para evitar que empeorara. Mientras lamía, sus sentidos se agudizaron en la oscuridad, oía el correteo de pequeñas criaturas en las sombras, olía rastros de vida animal entre la decadencia, y sentía el aire húmedo cargado de secretos. No estaba solo. Un gruñido bajo emergió de las tinieblas, seguido de ojos brillantes que se materializaron como estrellas en la noche. Eran perros, varios de ellos, formas espectrales que se movían con sigilo felino. La líder, una perra anciana con pelaje gris plateado surcado de cicatrices blancas como rayos, se acercó con paso deliberado. Sus ojos, uno nublado por una herida antigua, lo escrutaban con una sabiduría que Rayo sintió como un peso físico. Ella era Luna, aunque Rayo no lo sabía aún. Su presencia era imponente, no por tamaño, sino por la autoridad que exudaba en cada postura, orejas erguidas, cola rígida, un gruñido rítmico que vibraba en el aire como un lenguaje ancestral. Los otros perros, un macho fornido con orejas cortadas, una hembra delgada con manchas negras, y un par de jóvenes curiosos, formaban un semicírculo detrás de ella, observándolo. Rayo se encogió, pero no huyó, el agotamiento lo clavaba al suelo. Luna se acercó más, olfateando su herida con delicadeza. Luego, emitió una serie de ladridos cortos y modulados, que en la mente de Rayo se tradujeron como palabras: pequeño intruso, has entrado en el dominio de la manada invisible. ¿Buscas refugio o muerte? Rayo levantó la cabeza, respondiendo con un gemido bajo que expresaba su vulnerabilidad. No era un diálogo humano, con palabras precisas, pero en el mundo de los perros, los sonidos, los olores y las posturas tejían una comunicación profunda. Luna inclinó la cabeza, interpretando su respuesta. El mundo humano es un juego de sombras, aprende a danzar en la oscuridad, dijo ella mediante otro gruñido rítmico, seguido de un movimiento de cola que invitaba a los demás a relajarse. La manada invisible no era un grupo común de callejeros, eran sobrevivientes organizados, con reglas forjadas en la adversidad. Vivían en las entrañas de la ciudad, evadiendo a los humanos, cazando en las noches y compartiendo mitos que pasaban de generación en generación. Luna, con sus cicatrices de batallas pasadas contra jaurías rivales y capturadores de animales, era su guardiana. Los perros se acercaron, olfateando a Rayo con curiosidad. El macho fornido, llamado Sombra por su pelaje oscuro, gruñó una advertencia: huele a humanos. ¿Traes problemas? Rayo respondió con un aullido corto, explicando su escape del juego cruel. Luna intervino, lamiendo suavemente su pata herida como gesto de bienvenida. Todos hemos sido lastimados por ellos. Pero aquí, probamos nuestra valía no con palabras, sino con acciones. La anciana perra lo guió hacia un túnel lateral, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y trapos robados, un nido improvisado que olía a comunidad. Rayo se tumbó, exhausto, sintiendo por primera vez un atisbo de seguridad. El eco de las gotas de agua se convirtió en una canción de cuna, y el hedor, aunque intenso, ahora llevaba notas de camaradería, pero la paz fue efímera. Al amanecer, o lo que parecía amanecer en las profundidades, marcado por un hilo de luz filtrándose por una rejilla, Luna convocó a la manada. El filote debe probarse, anunció con un ladrido autoritario. Rayo, aún cojeando, fue llevado a una sección más profunda del alcantarillado, donde el agua estancada formaba pozas oscuras y el aire estaba cargado de un olor rancio a roedores. Era la hora de la cacería ritual, un obstáculo intenso que todo nuevo miembro debía enfrentar: cazar ratas mutadas por la contaminación de la ciudad. Estas no eran ratas comunes, años de exposición a químicos vertidos en las alcantarillas las habían transformado en criaturas grandes, agresivas, con ojos rojos y pelaje erizado, casi del tamaño de gatos pequeños. Su pánico era palpable, un olor agrio que evocaba empatía en Rayo. Él mismo había sido presa esa tarde. La manada se posicionó en las sombras, observando. Luna, habló, de nuevo: siente su miedo, pero usa el tuyo como arma. La oscuridad es tu aliada. Rayo avanzó cojeando hacia la poza central, donde el correteo de las ratas era un susurro constante. Su corazón latía con fuerza, el dolor en la pata un recordatorio de su fragilidad. La primera rata emergió, una bestia gigante con dientes amarillos que chasqueaban amenazantes. Rayo retrocedió instintivamente,
pero el instinto de supervivencia lo impulsó adelante. Usó su agilidad de filote, a pesar de la cojera, para esquivar un ataque y contraatacar con un mordisco rápido en el cuello de la criatura. La rata chilló, un sonido agudo que reverberó en las paredes, evocando un eco de empatía en Rayo. Sentía su pánico, el terror de ser cazada en su propio dominio. La cacería se intensificó. Más ratas surgieron, formando un enjambre que lo rodeaba. Rayo saltaba y giraba, su pelaje salpicado de agua fétida y sangre. Una lo arañó en el lomo, dejando surcos ardientes, pero él respondió atrapando a la más grande, una hembra mutada que luchaba con ferocidad. En un triunfo inesperado, usó su pequeño tamaño para rodar bajo ella y morder su vientre expuesto, terminando la lucha con un crujido definitivo. La manada aulló en aprobación, un coro que llenó el alcantarillado como un himno. Luna se acercó, lamiendo su herida fresca. Has danzado bien en las sombras. Eres uno de nosotros ahora. Con el respeto ganado, la manada compartió una comida escasa, restos de la cacería y sobras robadas. Mientras comían, Luna reveló mitos sobre un espíritu canino, que guiaba a los perdidos, una entidad etérea que susurraba en los vientos y aparecía en sueños para mostrar caminos ocultos. Muchos han sido llamados, pocos responden, dijo, con ladridos pausados, su ojo nublado brillando con recuerdos. Rayo, fortalecido por la victoria, olfateó un rastro peculiar en el aire, un olor metálico y antiguo que lo llevó a un montón de escombros. Cavando con sus patas, desenterró un collar enterrado, cubierto de tierra y óxido, con inscripciones misteriosas grabadas en el cuero desgastado, símbolos que parecían mapas o runas, emanando un aroma familiar que lo inquietaba. La tormenta afuera no había cesado, el agua goteaba con más fuerza por las rejillas, amenazando con inundar el refugio. Rayo examinaba el collar cuando un estruendo sacudió el alcantarillado, pasos humanos, pesados y decididos. Un hombre armado con una red y una linterna irrumpió por una entrada lateral, su olor a tabaco y metal cortando el aire. Aquí están los malditos perros, gritó el humano, capturando al joven de la manada con un movimiento rápido. El perro aulló en pánico, luchando en vano. La manada se dispersó en caos, pero Luna gruñó una orden: defiendan o huyan. Rayo, con el collar en la boca, se congeló en la encrucijada, huir a la seguridad o rescatar al compañero, mientras el agua rugía afuera, amenazando con colapsar el techo y sepultarlos a todos. El caos en el alcantarillado aún resonaba en los oídos de Rayo como un eco persistente de ladridos y gritos humanos. El hombre armado había capturado a uno de los jóvenes de la manada, arrastrándolo hacia la superficie mientras el agua de la tormenta amenazaba con derrumbar las paredes frágiles. Luna había ordenado la retirada, y Rayo, con el collar apretado entre los dientes, se había escabullido por un túnel lateral, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Ahora, emergiendo a la superficie a través de una rejilla oxidada, el sol de la mañana lo cegaba, filtrándose entre nubes dispersas que aún goteaban lluvia residual. El aire fresco era un bálsamo después del hedor subterráneo, pero el dolor en su pata herida lo hacía cojear con cada paso, un recordatorio punzante de las batallas recientes. El collar, un objeto misterioso de cuero curtido y metal grabado, colgaba ahora de su cuello, ajustado por Luna antes de la huida. Sus inscripciones, líneas curvas y símbolos que parecían arañazos deliberados, lo intrigaban. Olfateaba el artefacto mientras avanzaba, captando un aroma antiguo, como tierra vieja mezclada con sangre seca y algo más, un rastro de familia perdida. El espíritu canino, del que Luna hablaba en sus mitos, parecía susurrar a través de él, guiándolo hacia el norte, donde un parque abandonado se extendía como una herida verde en el tejido urbano. Rayo trotaba con cautela, evitando las calles principales donde los humanos pululaban como hormigas enfurecidas. El parque era un relicto olvidado, hierba alta y amarillenta, árboles retorcidos con ramas como garras, y bancos cubiertos de grafitis que contaban historias de amores rotos y revueltas pasadas. Al adentrarse, las hojas crujientes bajo sus patas emitían un sonido seco y satisfactorio, como pasos en un bosque otoñal. El viento traía olores florales silvestres, jazmines trepadores que se enredaban en las vallas oxidadas, mezclados con el humo acre de fogatas lejanas, probablemente encendidas por indigentes en las afueras. El sonido distante de sirenas policiales ululaba como un lamento urbano, recordándole a Rayo los peligros que acechaban más allá de este oasis decadente. Desde su perspectiva baja, el mundo era un tapiz sensorial abrumador, el tacto áspero de la tierra bajo sus almohadillas, el sabor salado del sudor en su pelaje moteado,
y visiones borrosas de su madre, flashes emocionales que lo asaltaban como relámpagos. Recordaba su abandono, una noche lluviosa similar, su madre gimiendo mientras humanos la arrastraban, dejándolo solo en una caja húmeda. El dolor de esa separación se entretejía con el presente, profundizando la conexión emocional que Rayo sentía con cada paso, un anhelo por respuestas que el collar parecía prometer. Explorando el parque, Rayo siguió un sendero cubierto de maleza, olfateando el suelo en busca de pistas. El collar vibraba ligeramente contra su pecho, como si respondiera a un llamado invisible. Llegó a un claro donde un monumento derruido, una estatua de un héroe olvidado, con el rostro erosionado por el tiempo, servía de punto de referencia. Allí, en la base cubierta de musgo, encontró marcas similares a las del collar, grabados que formaban un patrón, como un mapa rudimentario apuntando a estructuras urbanas ocultas. Mientras cavaba con su pata buena, desenterrando tierra suelta, un sonido humano lo alertó, pasos suaves, acompañados de un sollozo ahogado. Era Mateo, el chico del juego cruel, sentado solo en un banco roto, con la cabeza entre las manos. Su camiseta raída estaba manchada de barro seco, y sus ojos negros, enrojecidos por el llanto, miraban al vacío. El olor del niño llegó a Rayo, sudor infantil, jabón barato y ese rastro familiar que ahora reconocía como el de la manta donde su madre lo había dejado cerca de la casa de Mateo. ¿Coincidencia o destino? Rayo se acercó con cautela, cojeando, su gemido bajo rompiendo el silencio. Mateo levantó la vista, sorprendido. «Tú, el perrito del fútbol», murmuró, extendiendo una mano temblorosa. «Lo siento, perrito, no sabía que dolía tanto. Éramos tontos, solo jugando, pero vi tu sangre y, me arrepiento». Su voz era un susurro quebrado, cargado de culpa infantil. Rayo, en lugar de retroceder, se acercó más, respondiendo con un gemido suave que Mateo interpretó como perdón. El chico sonrió débilmente, acariciando el pelaje de Rayo con gentileza. «Eres valiente, ¿sabes? Yo habría huido llorando». En ese momento, se formó un lazo híbrido, no de dueño y mascota, sino de sobrevivientes compartiendo un instante de vulnerabilidad. Mateo habló de su vida, un padre ausente, una madre enferma, y Rayo escuchaba, con orejas atentas, su cola moviéndose ligeramente en respuesta, pero la tranquilidad se rompió abruptamente. Un gruñido colectivo emergió de los arbustos circundantes, una jauría rival, perros feroces entrenados por traficantes locales para guardar territorios ilícitos. Eran bestias musculosas, con collares de púas y cicatrices frescas, liderados por un macho enorme con pelaje negro y ojos amarillos que brillaban con hambre territorial. Olían a violencia, sangre seca, humo de cigarrillos y el miedo impuesto a otros. Atacaron por sorpresa, reclamando el parque como su dominio. Rayo, aún herido, se posicionó instintivamente frente a Mateo, quien gritó aterrorizado. «¡Corre, perrito!», exclamó el chico, pero Rayo no huyó. El obstáculo era intenso, el líder rival embistió primero, sus mandíbulas chocando contra el hombro de Rayo, enviando ondas de dolor que lo hicieron tambalear. Los otros perros rodearon, mordiendo y arañando, forzando a Rayo a pelear cojeando, su pata herida un lastre que lo hacía vulnerable. El combate era un torbellino de pelajes y colmillos. Rayo esquivaba lo mejor que podía, mordiendo una pata enemiga aquí, rodando para evitar un ataque allá. Mateo, en pánico, arrojaba piedras, pero solo enfurecía más a la jauría. El líder lo derribó, sus dientes rozando el cuello de Rayo, el aliento caliente y fétido invadiendo sus fosas nasales. En la desesperación, el collar se activó, al golpear contra una roca, emitió un silbido ultrasónico agudo, inaudible para humanos pero ensordecedor para los perros. Los rivales se detuvieron, aullando de dolor, sus orejas aplastadas contra las cabezas mientras se desorientaban, tropezando como ebrios. En un triunfo inesperado, Rayo aprovechó el momento, mordió al líder en el hocico, forzándolo a retroceder, y el resto de la jauría huyó confundida hacia los arbustos. Jadeando, Rayo se acercó a Mateo, quien lo abrazó con lágrimas. «¿Me salvaste? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó el chico, tocando el collar con asombro. Mientras recuperaban el aliento, Rayo olfateó los grabados del collar con más atención, revelando su secreto. Pertenecía a un linaje de perros guardianes de un antiguo secreto urbano, descendientes de canes entrenados en épocas coloniales para proteger mapas ocultos de tesoros robados, oro y artefactos enterrados bajo la ciudad moderna.
Los símbolos formaban un mapa rudimentario, apuntando a un laboratorio abandonado en las afueras, un tesoro perdido, no de riquezas, sino de conocimiento prohibido sobre experimentos con animales. El desarrollo sorprendente profundizaba el misterio. Rayo sentía un tirón ancestral, como si su sangre respondiera al linaje. Mateo, fascinado, prometió ayudar a descifrarlo. Pero la victoria fue efímera. De las sombras emergieron los traficantes humanos, dueños de la jauría rival, hombres rudos con tatuajes y armas improvisadas, atraídos por el alboroto. «Ese perro es problema», gritó uno, apuntando con una red. Mateo intentó proteger a Rayo, interponiéndose. «Déjenlo en paz», exclamó, pero un traficante lo agarró por el brazo, arrastrándolo hacia una furgoneta oxidada. El chico vio demasiado, «llévenlo». Rayo ladró furiosamente, mordiendo una pierna, pero un golpe lo envió rodando. Mientras huía cojeando hacia la maleza, oyó los gritos de Mateo: «¡Ayuda! Perrito, no me dejes». Los traficantes lo metieron en el vehículo, acelerando hacia la oscuridad, dejando a Rayo solo con el eco de esos lamentos, el corazón latiendo con ansiedad por el rescate inminente. Los gritos de Mateo se perdían en la distancia, tragados por el rugido del motor de la furgoneta que se alejaba entre charcos y barro. Rayo quedó inmóvil en la maleza del parque, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El olor a goma quemada y gasolina quedó flotando en el aire húmedo, mezclándose con el aroma metálico de su propia sangre fresca. Cojeaba en círculos, olfateando el suelo donde habían estado los traficantes, pero el rastro humano era confuso, cubierto por el hedor de la jauría rival y la lluvia reciente. El collar pesaba en su cuello como una promesa y una carga al mismo tiempo. Tenía que regresar con la manada. Solo ellos podrían ayudarlo a rescatar al chico que, por primera vez, lo había mirado con algo parecido al respeto. El camino de vuelta al alcantarillado fue un calvario. La tormenta había regresado con furia renovada, como si el cielo mismo estuviera enfurecido por lo sucedido. El agua caía en cortinas gruesas, fría y punzante, empapando su pelaje moteado hasta convertirlo en una segunda piel helada. Cada paso era una batalla. La pata herida se hundía en charcos profundos, enviando descargas de dolor que lo hacían gemir. Los truenos retumbaban como rugidos gigantes sobre su cabeza, y los relámpagos iluminaban brevemente las calles desiertas, revelando sombras que parecían acecharlo. El viento aullaba entre las casas derruidas, trayendo olores de miedo colectivo, humanos encerrados, basura arrastrada, y el persistente hedor químico de la ciudad contaminada. Rayo nadaba más que caminaba en algunos tramos. Las alcantarillas rebosaban, y el agua turbia subía por las rejillas, formando ríos improvisados que lo empujaban hacia atrás. En un momento, una corriente traicionera lo arrastró varios metros, golpeándolo contra una pared de concreto. Sintió el pánico puro del ahogamiento, el agua invadiendo su hocico, el frío quemando sus pulmones, la desesperación de patalear sin encontrar fondo. El terror era visceral, un eco de su infancia cuando su madre lo protegía de tormentas menores. Pero el instinto lo salvó, se aferró a un tubo oxidado con los dientes, trepando hasta un bordillo elevado donde pudo jadear, tosiendo agua fétida. El sabor amargo de la contaminación le quemaba la lengua, y por un instante deseó rendirse, acurrucarse y dejar que el diluvio lo llevara. Sin embargo, el recuerdo de los ojos de Mateo, llenos de lágrimas y confianza, lo impulsó adelante. Siguió el rastro olfativo de la manada, un hilo tenue de olores compartidos que lo guiaba bajo la lluvia. Finalmente, encontró la rejilla de entrada y se coló de nuevo en las profundidades. El alcantarillado estaba peor que antes, el agua llegaba hasta las rodillas caninas, rugiendo por los túneles como un río subterráneo. La manada se había refugiado en una cámara elevada, un antiguo depósito de mantenimiento con plataformas secas. Luna estaba allí, su silueta plateada recortada contra la penumbra, dirigiendo a los demás con ladridos cortos y precisos. Al ver a Rayo empapado y tembloroso, se acercó de inmediato, lamiéndole el hocico con preocupación maternal. Rayo dejó caer el peso de lo sucedido en una serie de gemidos y gruñidos urgentes. Luna escuchó en silencio, su ojo nublado brillando con comprensión. Cuando terminó, la anciana perra inclinó la cabeza y emitió un ladrido grave y prolongado que resonó en las paredes húmedas. El humano es un puente frágil, crúzalo y podrías caer, advirtió con esa cadencia rítmica que Rayo ya reconocía como sabiduría ancestral. Los demás miembros de la manada gruñeron en acuerdo,
temerosos de involucrarse con humanos armados. Sombra, el macho fornido, mostró los colmillos, los hombres traen muerte. Déjalo ir. Pero Rayo no aceptaba. Respondió con un aullido desafiante, golpeando el suelo con la pata sana. Por primera vez, sintió el liderazgo brotar en su pecho pequeño. Mateo lo había salvado de la soledad, y ahora él debía devolverlo. La discusión se prolongó bajo el rugido constante del agua. Luna, tras un largo silencio, cedió parcialmente. Iremos hasta el límite de nuestras sombras. Pero tú guiarás, cachorro. Juntos planearon el rescate, seguirían el mapa del collar hasta el laboratorio abandonado donde los traficantes tenían su guarida, un lugar que Luna recordaba vagamente de sus años jóvenes. Saldrían al alba, cuando la tormenta amainara. Rayo se acurrucó junto a la anciana, compartiendo calor en la plataforma fría, mientras el agua seguía subiendo lentamente, lamiendo los bordes como una amenaza viva. En medio de la noche, un graznido extraño rompió la monotonía del diluvio. Un cuervo grande y lustroso descendió por una rejilla superior, sus plumas negras brillando como obsidiana mojada. El ave se posó en una tubería, observando a la manada con ojos inteligentes. Rayo lo olfateó con curiosidad, olía a cielos abiertos, carroña y algo más, conocimiento. El cuervo, al que Rayo llamó en su mente cuervo negro, inclinó la cabeza y comenzó a picotear la tubería en un patrón rítmico, corto largo corto, como un código. Luna gruñó desconfiada, pero Rayo se acercó. El ave repitió el patrón, luego voló un tramo corto por un túnel lateral y regresó, graznando insistente. Era una invitación. Rayo siguió al cuervo, cojeando por pasadizos inundados donde el agua llegaba al pecho. El ave lo guiaba con precisión, evitando corrientes mortales y zonas colapsadas. En un tramo especialmente peligroso, donde el túnel principal estaba bloqueado por un derrumbe, Cuervo Negro picoteó una rejilla lateral oculta, revelando un atajo subterráneo antiguo, un conducto de servicio olvidado que olía a polvo y tiempo detenido. Rayo lo atravesó nadando, el agua fría mordiendo su herida, el miedo al encierro apretándole el estómago. El cuervo volaba delante, graznando aliento, como si entendiera su terror. En un triunfo inesperado y mágico, el atajo los llevó directamente bajo la zona industrial, acortando el camino en horas. Al amanecer, la tormenta cedió, dejando un cielo gris y un aire lavado. Rayo y parte de la manada, Luna, Sombra y dos jóvenes, emergieron cerca del laboratorio abandonado. El lugar era una ruina imponente, edificios de concreto agrietado, ventanas rotas como ojos ciegos, y alambradas oxidadas cubiertas de enredaderas muertas. El olor químico era abrumador, residuos tóxicos que quemaban las fosas nasales, mezclados con humo de fogatas recientes y el hedor humano de los traficantes. Sigilosos, se acercaron por un drenaje lateral. Rayo sintió el mapa del collar palpitar contra su piel, las inscripciones coincidían con marcas en las paredes, confirmando que este era el lugar de su linaje. Allí, en un galpón derruido, vieron a Mateo atado a una silla oxidada, con los ojos vendados y el rostro pálido de miedo. Los traficantes, 4 hombres rudos, fumaban y reían alrededor de una mesa improvisada, planeando algo oscuro. Rayo gruñó bajo, listo para atacar, cuando un ladrido traicionero resonó detrás de ellos. Uno de los jóvenes de la manada, aterrorizado por los humanos armados, había delatado su posición con un aullido de pánico. Los traficantes se volvieron, linternas y armas en mano. «Los perros, atrápenlos», gritó el líder. Una trampa improvisada, una red pesada, cayó desde el techo, enredando a Rayo y a Luna en su malla asfixiante. El peso los aplastó contra el suelo húmedo, el olor a cuerda vieja y aceite invadiendo sus sentidos. Mateo gritó su nombre, Rayo. Pero una mano humana lo silenció. Rayo luchó desesperado, mordiendo la red, pero las fibras resistían. El agua residual del suelo empapaba su pelaje, y el pánico lo invadía mientras los traficantes se acercaban riendo. Luna, atrapada a su lado, lo miró con una calma trágica. El rescate había fallado. La trampa se cerraba, y el destino de ambos pendía de un hilo en la penumbra química del laboratorio. La red los aplastaba contra el suelo húmedo del laboratorio, fibras gruesas y aceitadas que olían a años de abandono y violencia. Rayo forcejeaba con toda la fuerza de su cuerpo pequeño, mordiendo las cuerdas hasta que sus encías sangraban, pero cada movimiento solo apretaba más la trampa. A su lado, Luna permanecía inmóvil,
respirando con calma, sus ojos fijos en él como si quisiera transmitirle serenidad en medio del caos. El agua residual del suelo se filtraba por su pelaje, fría y viscosa, cargada de residuos químicos que quemaban las heridas abiertas. El aire estaba saturado de olores acres, óxido, desinfectante viejo, humo de cigarrillos baratos y el sudor nervioso de los traficantes que se acercaban riendo. Uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes desvaídos en los brazos, pateó la red con desprecio. Miren al cachorrito héroe y a la vieja loba. Pensaron que podían venir a rescatar al mocoso, ¿eh? Los otros rieron, linternas bailando sobre las jaulas oxidadas que llenaban el galpón de ruido. Rayo gruñó con toda su furia, pero el sonido salió ahogado. Desde el otro lado del espacio, Mateo forcejeaba contra las cuerdas que lo ataban a la silla. Aunque tenía los ojos vendados, reconoció la voz de Rayo. «Rayo, estás aquí», gritó, la voz quebrada por el miedo y la esperanza. «Eres más valiente que yo, amigo, sálvanos, por favor». Esas palabras golpearon a Rayo como un rayo de calor en medio del frío. Por primera vez, un humano lo llamaba amigo. Los traficantes los arrastraron a una zona más profunda del laboratorio, un salón lleno de jaulas apiladas y mesas cubiertas de instrumentos oxidados. El olor químico era aquí insoportable, formaldehído rancio, éter derramado, y algo más dulce y podrido que provenía de frascos rotos en el suelo. Rayo y Luna fueron arrojados a una jaula grande, la puerta cerrándose con un clang metálico que resonó como una sentencia. Alrededor, otros animales cautivos los observaban en silencio, un par de gatos callejeros con ojos amarillos llenos de resignación, un conejo tembloroso en una caja pequeña, y varios perros mestizos que gemían bajito. Todos llevaban marcas de experimentos antiguos, cicatrices quirúrgicas, pelaje irregular, miradas vacías. Rayo se acercó a los barrotes, olfateando el aire cargado. Captó el miedo colectivo, un aroma ácido que se pegaba a la lengua. Luna se acomodó a su lado y, con un gruñido bajo, comenzó a hablar. Escucha sus latidos. Todos latean igual cuando el miedo los une. Rayo entendió. Se volvió hacia los animales cautivos y ladró con autoridad, un sonido corto y firme que cortó los gemidos. Uno a uno, los perros respondieron, los gatos erguieron las orejas. Mateo, desde su silla al otro lado del salón, oyó el cambio. «¿Qué estás haciendo, Rayo?», murmuró. Luego, más alto, «Vamos, muchachos, podemos salir de esta». Los traficantes, distraídos contando dinero en una mesa improvisada, no prestaron atención al principio. El obstáculo era inmenso, 4 hombres armados con palos y pistolas, puertas cerradas con candados, y el laboratorio lleno de trampas residuales de los viejos experimentos. Rayo comenzó a liderar la revuelta desde dentro de la jaula. Primero, usó los dientes para roer el candado oxidado, el metal frío y amargo en su boca. Luna lo ayudó, empujando con el hombro hasta que el mecanismo se dio con un chasquido. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que Rayo se deslizara afuera. Corrió cojeando hacia la jaula de los gatos, mordiendo otro candado mientras balas de goma silbaban sobre su cabeza. Los traficantes habían notado el movimiento, el caos estalló. Los perros liberados atacaron las piernas de los hombres, mordiendo tobillos y pantorrillas. Los gatos saltaron sobre mesas, derribando frascos que explotaron en nubes de polvo químico. Mateo forcejeaba contra sus cuerdas, gritando indicaciones, al de la izquierda: «Rayo, cuidado con el palo». Rayo sentía el dolor de cada mordida recibida, un golpe en el lomo, un arañazo en el hocico, pero también la adrenalina de la pelea colectiva. Un traficante disparó al aire, el estruendo ensordeciendo a todos, pero eso solo enfureció más a los animales. En el fragor, Rayo llegó hasta Mateo y, con dientes precisos, cortó las cuerdas de sus muñecas. El chico se liberó, abrazando a Rayo con fuerza. «Lo lograste, amigo, lo lograste». El escape fue caótico, corrieron por pasillos derruidos, perseguidos por gritos y disparos. Los animales se dispersaron en distintas direcciones, algunos quedando atrás heridos, sus gemidos desgarrando el corazón de Rayo. Luna cojeaba a su lado, sangrando de una herida fresca en el flanco. Mateo abrió una puerta lateral oxidada, y los 3, chico, cachorro y perra anciana, salieron al patio inundado por la tormenta reciente. La noche los envolvió, fría y húmeda, con olor a tierra mojada y libertad cercana, pero el triunfo tenía un precio alto.
Mientras corrían hacia un refugio improvisado, un depósito abandonado al borde del laboratorio, una explosión química retumbó detrás de ellos. Uno de los frascos derribados durante la revuelta había reaccionado con el agua residual, liberando una nube tóxica que se expandió rápidamente. Rayo, rezagado por su cojera, inhaló una dosis fuerte antes de que Mateo lo levantara en brazos. El gas quemó sus pulmones como fuego líquido, y el mundo comenzó a girar. Colores imposibles estallaron en su visión, el negro de la noche se volvió violeta intenso, los charcos reflejaban arcoíris que no existían, y los olores se amplificaron hasta volverse abrumadores. Mateo los llevó a un cobertizo medio derruido, cerrando la puerta con tablones. Luna se acurrucó en un rincón, lamiendo su herida, mientras el chico encendía una pequeña fogata con cartones secos para dar calor. Rayo temblaba en el suelo, el cuerpo convulsionando levemente. El gas había despertado algo en su sangre, el linaje mutado del que hablaba el mapa del collar. De pronto, vio a Luna no como la perra anciana que conocía, sino como una versión más joven, corriendo por estos mismos pasillos décadas atrás. Vio científicos con batas blancas inyectándole algo, vio cachorros naciendo con habilidades extrañas, vio a su propia madre siendo separada de ella. Luna era su abuela. Abandonada por los mismos experimentadores que habían creado esta pesadilla genética, había sobrevivido en las calles, formando la manada invisible para proteger a los suyos. La revelación lo golpeó como una ola, traición familiar, dolor compartido, un lazo de sangre que explicaba por qué Luna siempre lo había mirado con tanta ternura. Intentó ladrar, contarle lo que veía, pero solo salió un gemido débil. Mateo, arrodillado a su lado, le acarició la cabeza. «Aguanta, Rayo. Ya casi estamos a salvo». Luna se acercó cojeando y lamió la frente del cachorro, sus ojos transmitiendo una disculpa silenciosa por no haberle dicho la verdad antes. Las visiones se intensificaron. Rayo vio al espíritu canino de los mitos de Luna, una figura etérea que susurraba coordenadas de un lugar seguro más allá de la ciudad. Vio también su propio futuro posible, liderando una manada mayor, protegiendo a humanos y animales por igual. Pero el gas seguía quemando, y el dolor lo arrastraba hacia la oscuridad. Mateo lo envolvió en su camiseta raída, compartiendo calor corporal. Afuera, los traficantes gritaban en la distancia, linternas barriendo la noche. El rescate había sido un éxito parcial, pero el precio acababa de comenzar a cobrarse. Rayo cerró los ojos, las alucinaciones danzando como fuego fatuo. No sabía si sobreviviría a la noche, ni si las visiones eran reales o delirio. Solo sabía que, por primera vez en su corta vida, no estaba solo. Y eso, en medio del veneno que corría por sus venas, era suficiente para seguir latiendo. Las visiones lo arrastraron como un río subterráneo, profundo y sin fondo. Rayo yacía en el suelo del cobertizo, envuelto en la camiseta raída de Mateo, temblando no solo por el frío de la noche sino por el fuego químico que corría por sus venas. El gas tóxico había despertado algo dormido en su sangre, un legado mutado que ahora se desplegaba en oleadas de colores imposibles y sonidos amplificados hasta el delirio. El mundo real se desvanecía, el olor a madera húmeda y humo de la fogata pequeña se convertía en un torbellino de aromas intensos, tierra recién removida, sangre antigua, leche materna perdida. Los truenos lejanos retumbaban como voces gigantescas que pronunciaban su nombre en un idioma olvidado. En la primera visión, vio a su madre no como la recordaba borrosamente, sino con nitidez cegadora, una perra joven y fuerte, atrapada en las mismas jaulas del laboratorio décadas atrás. La vio pariendo una camada bajo luces frías y crueles, vio manos enguantadas separándola de sus cachorros, vio a Luna, joven entonces, con el pelaje brillante, luchando por protegerla. El dolor forja el camino, hijo, susurró la aparición de su madre, su voz un eco cálido dentro de su cabeza. Rayo intentó ladrar, tocarla con la pata, pero la imagen se disolvió en humo violeta, dejando solo el sabor salado de lágrimas que no eran suyas. El viaje psicodélico se profundizó. El cobertizo se transformó, las paredes derruidas se volvieron transparentes, revelando capas de tiempo superpuestas. Vio el laboratorio en su apogeo, científicos con batas blancas inyectando sustancias brillantes en venas caninas, perros con ojos que brillaban en la oscuridad, cachorros naciendo con habilidades que los humanos codiciaban, intuición amplificada, empatía que rozaba lo telepático, resistencia al dolor que los convertía en herramientas perfectas. Vio a Luna escapando una noche de tormenta similar,
llevando consigo el collar que ahora colgaba de su propio cuello. Vio cómo ella había formado la manada invisible no solo para sobrevivir, sino para esperar el día en que un descendiente regresara y completara lo que los experimentos habían comenzado. El obstáculo era brutal, cada visión traía un miedo profundo, un trauma revivido con intensidad alucinante. En una, Rayo se vio a sí mismo eternamente como balón en el terreno baldío, pateado una y otra vez por niños que reían sin fin, su cuerpo rompiéndose pero nunca muriendo. Sintió cada impacto como si ocurriera de nuevo, el crujido de huesos, el sabor metálico de la sangre, la soledad absoluta de ser objeto en lugar de ser vivo. Gimió en el suelo real, pateando débilmente, y Mateo lo abrazó más fuerte. Tranquilo, Rayo, es solo una pesadilla, murmuró el chico, su voz un ancla en la tormenta interna. En otra visión, vio a Luna muriendo sola en las alcantarillas, abandonada por la manada que no pudo salvar. El dolor de esa pérdida potencial lo desgarró, evocando una empatía tan profunda que sus propios latidos parecían detenerse, pero en medio del abismo, surgió el triunfo inesperado. Rayo aprendió a navegar las alucinaciones en lugar de ahogarse en ellas. Se concentró en el collar, que ahora brillaba con luz propia en su mente. Los grabados se animaron, girando como un mapa vivo que revelaba el santuario natural del que hablaban los mitos de Luna, un valle oculto en las montañas más allá de la ciudad, rodeado de ríos y bosques antiguos donde animales y humanos habían coexistido en armonía antes de que la civilización lo contaminara todo. Vio senderos secretos, cuevas protegidas, un lugar donde el espíritu canino habitaba en forma de manantial luminoso. El mapa se grabó en su memoria con precisión absoluta, cada curva del río, cada risco marcado, cada olor distintivo que lo guiaría. Las visiones comenzaron a calmarse cuando Rayo usó su nueva intuición mutada para descifrar no solo el mapa, sino también el lenguaje de Mateo. El chico, sentado junto a la fogata, hablaba en voz baja con Luna, contándole su vida, la madre enferma en casa, el padre que nunca volvió, la culpa por haber jugado con Rayo como si fuera un objeto. Luna escuchaba con la cabeza inclinada, emitiendo gruñidos suaves. Rayo, desde su delirio, empezó a entender las palabras humanas no como sonidos sin sentido, sino como imágenes y emociones. Vio en la mente de Mateo la imagen de una casa humilde, una mujer tosiendo en una cama, un plato de comida compartida. Y vio algo más, el chico deseaba ser valiente como Rayo lo era. Al amanecer, el efecto del gas comenzó a disiparse. Rayo abrió los ojos con claridad renovada. El mundo volvía a ser gris y real, pero él ya no era el mismo cachorro asustado. Se levantó tambaleante, lamió la mano de Mateo y luego se acercó a Luna. La anciana perra lo miró con orgullo y tristeza mezclados. Rayo ladró una vez, corto y firme, y comenzó a golpear el suelo con la pata en patrones deliberados, corto largo corto, como había visto hacer al cuervo. Mateo frunció el ceño, confundido, pero Luna entendió de inmediato. Repitió el patrón con su propia pata. Rayo continuó, trazando formas simples en la tierra húmeda, una flecha apuntando al norte, un círculo para el valle, una línea ondulada para el río. Mateo observó, fascinado. ¿Estás dibujando? Probó imitar el patrón golpeando el suelo con el puño. Rayo ladró aprobando. El chico sonrió, los ojos brillando. Es un lenguaje, podemos hablar de verdad. Durante las horas siguientes, mientras la niebla matutina envolvía el cobertizo, desarrollaron un lenguaje híbrido de señales, golpes de pata o mano para si barra diagonal no, direcciones trazadas en el suelo, ladridos modulados para emociones básicas. Mateo señalaba objetos y decía su nombre, Rayo respondía con gestos. Luna participaba, añadiendo matices con su experiencia. Por primera vez, la barrera entre especies se agrietaba de forma tangible. Con el mapa claro en su mente y esta nueva forma de comunicarse, planearon el viaje al santuario. Mateo habló de buscar ayuda, conocía a una mujer mayor en el barrio, doña Clara, que rescataba animales y odiaba a los traficantes. Podía unirla a su causa. Rayo aprobó con un ladrido entusiasta. Salieron del cobertizo al mediodía, cuando el sol finalmente rompió las nubes. El aire olía a tierra lavada y esperanza. Rayo guiaba, cojeando menos gracias a la adrenalina, el collar brillando débilmente bajo la luz. Llegaron al barrio al atardecer. Mateo los llevó a una casa pequeña con patio lleno de jaulas improvisadas y perros rescatados. Doña Clara,
una mujer robusta con cabello gris y ojos bondadosos, los recibió con sorpresa. Al oír la historia, contada con pasión por Mateo y demostrada con el lenguaje de señales de Rayo, se unió inmediatamente. Llamó a otros activistas, jóvenes del barrio, un veterinario amigo, incluso un periodista local. En pocas horas, se formó un grupo decidido a acabar con los traficantes y proteger el camino al santuario, pero mientras planeaban en el patio, bajo la luz de lámparas improvisadas, un grito lejano cortó la noche. Era un aullido conocido. Sombra, el macho fornido de la manada, emergió de las sombras cojeando, con sangre fresca en el pelaje. Detrás de él, linternas de los traficantes barrían las calles. Habían rastreado a los fugitivos. Peor aún, en la distancia, Rayo vio una figura familiar arrastrada por una cuerda, Luna, capturada de nuevo mientras cubría la retirada de Sombra. La anciana perra luchaba con dignidad, pero estaba herida y exhausta. Rayo se congeló. El santuario estaba cerca en su mente, la salvación al alcance. Pero Luna, su abuela recién descubierta, volvía a las manos de los monstruos. Mateo puso una mano en su lomo. ¿Qué hacemos, amigo? Rayo miró al chico, luego al horizonte donde los traficantes se acercaban, y finalmente a la montaña lejana que prometía paz. La elección lo desgarraba, salvación personal o sacrificio por quien lo había protegido desde el principio. El aullido de Luna resonó una vez más, un llamado de despedida y desafío. Los activistas cargaron armas improvisadas. La cacería masiva había comenzado, y Rayo debía decidir en ese instante si huir hacia la libertad o volver al abismo por amor. El aullido de Luna atravesó la noche como una flecha de dolor puro, y Rayo sintió que algo dentro de él se rompía y, al mismo tiempo, se forjaba de nuevo. No había duda. No podía huir hacia el santuario dejando atrás a su abuela, a la perra que lo había acogido en la oscuridad, que le había enseñado a danzar entre sombras, que llevaba en su sangre el mismo legado mutado que ahora ardía en sus venas. Mateo lo miró a los ojos, entendiendo sin palabras gracias al lenguaje híbrido que habían creado. «Vamos por ella», dijo el chico con voz firme, y golpeó el suelo 2 veces. «Sí, juntos». Doña Clara y los activistas asintieron, cargando linternas, palos y redes improvisadas. Sombra, herido pero feroz, se colocó al lado de Rayo. La decisión estaba tomada, volverían al abismo por amor. La cacería masiva comenzó bajo un cielo estrellado que parecía observar en silencio. El grupo avanzó por calles secundarias, guiados por el olfato de Rayo y los rastros frescos de sangre que Sombra dejaba en el suelo. El aire de la noche era fresco, cargado del aroma penetrante de los pinos que crecían en las colinas cercanas, mezclándose con el humo distante de fogatas urbanas y el olor metálico de la tormenta reciente. Cada paso de Rayo era más seguro, la cojera casi había desaparecido, como si la intuición mutada acelerara su curación. El collar vibraba contra su pecho, cálido, como un corazón secundario latiendo al ritmo de su determinación. Llegaron al lindero del laboratorio abandonado justo cuando la luna alcanzaba su cenit, bañando las ruinas en plata fría. Los traficantes habían regresado con refuerzos, una docena de hombres armados con rifles, perros de pelea encadenados y jaulas móviles. Luna estaba en el centro del patio, atada a un poste oxidado, el pelaje plateado manchado de sangre fresca. No gemía, mantenía la cabeza alta, los ojos fijos en la oscuridad como si esperara algo. Rayo sintió su orgullo a través de la distancia, un lazo invisible que los unía más allá de la carne. Doña Clara dividió al grupo, los activistas rodearían por los flancos, distrayendo con ruido y luces. Mateo y Rayo irían directo al corazón. El chico llevaba una mochila con carne envenenada suavemente para dormir a los perros guardianes, y Rayo guiaba con su nueva empatía telepática breve, un destello de conexión que le permitía anticipar movimientos humanos como sombras en su mente. Se deslizaron entre las sombras de los edificios derruidos, el suelo cubierto de vidrios rotos que crujían bajo las patas y zapatos, el olor químico residual quemando las fosas nasales. La batalla épica estalló como un trueno. Los activistas lanzaron piedras y botellas incendiarias improvisadas, creando caos en los perímetros. Los perros de pelea fueron soltados, rugiendo con furia entrenada, pero Sombra y los rescatados del laboratorio los enfrentaron con una ferocidad nacida de la libertad recuperada. Rayo corría entre las piernas de los hombres, mordiendo tendones, esquivando balas que levantaban tierra a su alrededor. Mateo gritaba órdenes, traduciendo los ladridos de Rayo en tiempo real. A la izquierda, cuidado con el de la escopeta.
El chico liberó a los perros encadenados con cortadores de alambre, y pronto el patio era un torbellino de pelajes, gritos y disparos. El obstáculo era brutal. Un traficante enorme atrapó a doña Clara, golpeándola hasta dejarla en el suelo. Otro disparó a Sombra en el hombro, y el macho fornido cayó aullando, pero siguió arrastrándose hacia su enemigo. Rayo vio a un joven activista caer herido, su sangre caliente salpicando el concreto, el olor metálico invadiendo todo. Las pérdidas eran reales, dolorosas, desgarrando el alma colectiva del grupo. Rayo sintió cada herida como propia, la empatía mutada amplificando el sufrimiento hasta casi paralizarlo. Luna, desde su poste, ladró una sola vez, un sonido profundo, resonante, que vibró en el pecho de todos los perros presentes, y entonces ocurrió el triunfo inesperado. Rayo, en el centro del caos, cerró los ojos un instante y dejó que la intuición lo guiara. Emitió un aullido diferente, uno que nacía del collar, del linaje, del espíritu canino que había visto en sus visiones. Era un sonido primordial, modulando frecuencias que solo los perros podían captar plenamente, pero que resonaba también en los humanos aliados como un llamado ancestral. El aullido colectivo se levantó, primero Luna, luego Sombra, los perros rescatados, los callejeros que acechaban en las sombras cercanas, y finalmente manadas salvajes atraídas desde las colinas por el eco sobrenatural. Decenas de perros surgieron de la noche, viralatas, abandonados, ferales, uniéndose a la batalla como una ola viva. Los traficantes vacilaron. Sus propios perros de pelea se volvieron contra ellos, confundidos por el llamado superior. Los hombres dispararon al azar, pero la marea canina era imparable. Rayo corrió directo hacia Luna, mordiendo la cuerda que la ataba hasta liberarla. La anciana perra se levantó tambaleante y, por primera vez, lamió el rostro de Rayo con ternura abierta. En ese instante, la conexión telepática breve se activó plenamente entre ellos. Rayo vio recuerdos de Luna sosteniendo a su madre recién nacida, vio la promesa silenciosa de proteger a la descendencia perdida. Luna vio en Rayo el futuro que ella había soñado. Mateo llegó corriendo, ayudando a doña Clara a levantarse. Los activistas restantes formaron un círculo protector. Los traficantes, superados en número y moral, comenzaron a huir, dejando atrás armas y jaulas. La policía, alertada por el jornalista del grupo, llegaba en la distancia con sirenas ululando. La batalla había terminado, el grupo se reagrupó en el lindero del bosque que llevaba al santuario. Las pérdidas dolían, Sombra cojeaba gravemente, varios activistas estaban heridos, y algunos perros no volverían a correr. Pero la victoria era dulce. En un claro iluminado por la luna, humanos y animales formaron una asamblea improvisada. Mateo, traduciendo los ladridos y gestos de Rayo, habló por él: somos uno en la lucha. No hay barreras cuando el corazón late igual. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, prometió refugios permanentes. Luna, apoyada en Rayo, aulló una última vez, un sonido de gratitud y despedida. Al amanecer, emprendieron el viaje final al santuario montañoso. El camino era empinado, pero el aire se volvía más puro con cada paso, brisa fresca cargada de aroma a pinos y resina, rocas ásperas bajo las patas que ahora se sentían como hogar, el rugido lejano de un río cristalino prometiendo agua limpia. Rayo guiaba, el mapa grabado en su mente infalible. Mateo caminaba a su lado, hablando en su lenguaje híbrido, planeando un futuro donde niños como él nunca volverían a usar a un cachorro como balón. Llegaron al valle al atardecer. Era tal como las visiones, un paraíso oculto rodeado de riscos, con prados verdes, manantiales que brillaban con luz propia y cuevas naturales donde animales de todo tipo convivían en paz. Perros salvajes los recibieron sin hostilidad, guiados por el mismo espíritu canino. Luna se tumbó bajo un árbol antiguo, exhausta pero serena. Rayo se acurrucó junto a ella, lamiéndole las heridas. Mateo se sentó al lado, acariciando a ambos. Los días siguientes trajeron sanación. Heridas cerraron, miedos se disiparon. Los activistas regresaron a la ciudad con pruebas contra los traficantes, prometiendo volver con más rescatados. Rayo, ya no un filote asustado sino un guardián joven, patrullaba los límites del santuario, su empatía telepática breve conectándolo fugazmente con humanos aliados, un destello de comprensión mutua que cerraba el círculo. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Rayo aulló solo desde un risco. No era un llamado de dolor, sino de reflexión. Había comenzado como un balón olvidado en un terreno baldío,
un objeto de crueldad inocente. Ahora era puente entre mundos, portador de un linaje que enseñaba que el dolor podía forjar empatía, que la resiliencia nacía de la unión. Luna, desde abajo, respondió con un aullido débil pero lleno de orgullo. Mateo, acostado junto a la fogata, sonrió en la oscuridad. El santuario no era un final feliz prefabricado, era un comienzo. Rayo sabía que la ciudad seguía allá abajo, llena de niños jugando sin pensar, de perros abandonados, de humanos perdidos. Pero también sabía que el aullido colectivo podía viajar lejos, despertando corazones. Y mientras el viento llevaba su canto hacia las estrellas, Rayo cerró los ojos, libre al fin, pero siempre vigilante, porque en algún lugar, otro cachorro podría estar siendo pateado como balón. Y esta vez, alguien escucharía su llamada.